¿Para qué sirve la insulina? Para regular el azúcar que entra a la sangre. ¿Para qué sirve la insulina? ¿Para qué sirve la insulina? No, mentira, la insulina es una droga. Sí, la droga es un químico, sí. ¿Para qué sirve la insulina? ¿O para qué cree que sirve? La insulina es un líquido que crea el mismo cuerpo, ¿no? ¿Y para qué sirve la insulina? La insulina lo que hace es paugar la sangre para que cuando esté muy delgada, entonces lo que hace es engrosar. ¿Para qué sirve la insulina? La insulina sirve para regular la sangre, más exactamente para las personas que se hacen las operaciones y pues la sangre queda insulinaria. La acción principal de la insulina es la homeostasis de la glucosa, por lo cual sus acciones fundamentales se presentan en el tejido hepático, muscular y adiposo. Para iniciar sus efectos sobre las células dianas, este se liga primero al receptor de membrana, que tiene 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. La unión de la insulina a las subunidades alfa del receptor provoca un cambio conformacional de la subunidad beta, lo que induce a una autofosforilación y a la fosforilación de otra proteína señal. Minutos después de la interacción con el receptor, aproximadamente el 80% de las células del cuerpo se vuelven permeables a la glucosa, principalmente los hepatocitos, los adipocitos y las células musculares. Las principales funciones de la insulina en el hígado son: incrementa la actividad y estimula la síntesis de glucoquinasa, favoreciendo la utilización de glucosa. Aumenta la vida de las pentosas, que aportan NADPH al estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aumenta la glucólisis por estimulación de la glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de la enzima glucógeno sintasa a partir de la desfosforilación de la misma. Reduce la gluconeogénesis al disminuir principalmente la síntesis de la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Estimula la síntesis de proteínas. Aumenta la síntesis de lípidos al estimular la actividad de las enzimas ATP citratoliasa, acetil-CoA carboxilasa y la HMG-CoA reductasa, e inhibe la formación de cuerpos cetónicos. Las principales funciones de la insulina en el músculo son: estimula la entrada de glucosa por la translocación de la proteína GLUT4 hacia la membrana. Aumenta la glucólisis por estimulación de las enzimas fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Estimula la síntesis de glucógeno al estimular la actividad de la enzima glucógeno sintasa. Favorece la entrada de aminoácidos a la célula. Estimula la síntesis e inhibe el catabolismo de proteínas. Estimula la captación y la utilización de los cuerpos cetónicos y estimula la bomba sodio-potasio, que favorece la entrada del ion potasio a la célula. Las funciones de la insulina en el tejido adiposo son: estimula la captación de la proteína GLUT4 y la utilización de glucosa por el adipocito. Aumenta la vida de las pentosas, que aportan NADPH al estimular la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Favorece la captación de ácidos grasos al estimular la enzima lipoprotein lipasa 1, que degrada los triacilglicéridos contenidos en las lipoproteínas. Estimula la síntesis de triacilglicéridos e inhibe los procesos de lipólisis en el adipocito. ¿Qué enfermedades se asocian con la insulina? ¿Qué enfermedades se asocian con la insulina? La diabetes y la hipoglucemia. ¿Qué enfermedades se asocian con la insulina? ¿Qué enfermedades se asocian a la insulina? La diabetes. Diabetes. ¿Qué enfermedades se asocian con la insulina? La diabetes. ¿Y cuáles son las enfermedades que se asocian con la insulina? Bueno, pues más que nada, pues las cardiovasculares. ¿Qué enfermedades se asocian con la insulina? Úlceras de adiposa, problemas de la vena, circulaciones de la sangre. Ahora que conocemos las funciones de la insulina, es pertinente hablar sobre las principales enfermedades relacionadas. Una de estas es la diabetes mellitus, que es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre, como consecuencia de una alteración de la secreción o de la acción de la insulina. La diabetes se divide en 3 tipos principalmente:
El primero es la diabetes tipo 1, que corresponde también a la diabetes insulinodependiente o diabetes juvenil, pues se presenta con mayor frecuencia antes de los 20 años. Se caracteriza porque no hay producción de insulina debido a una destrucción autoinmune de las células beta de los islotes pancreáticos, regulada por las células T con asociación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los principales síntomas de esta enfermedad son poliuria, polifagia, polidipsia, acompañados también de la pérdida de peso sin razones aparentes, visión borrosa y hormigueo en los pies. Sin embargo, otros síntomas también pueden ser cetoacidosis diabética, resequedad en boca y piel, cara enrojecida, aliento afrutado y respiraciones profundas y rápidas. La segunda es la diabetes tipo 2, que se presenta principalmente en pacientes mayores de 40 años. Esta se caracteriza por una resistencia a la insulina y una disminución de la secreción de la misma. También porque la respuesta de las células beta pancreáticas a la glucosa es inferior y se sabe que existe un componente hereditario como lo es la diabetes tipo MODY, donde hay una mutación de la enzima glucoquinasa. Con frecuencia los pacientes que presentan esta enfermedad no tienen síntomas propios, sin embargo, inicialmente pueden presentar infecciones de vejiga, riñón, polifagia, polidipsia y poliuria. La tercera es la diabetes gestacional, que se caracteriza por una resistencia a la insulina. Esta ocasiona una hiperglicemia que genera consigo la hiperinsulinemia fetal. Trae consecuencias como la muerte fetal, intrauterina, el retraso de la maduración pulmonar, la hipoglicemia y la macrosomía, que se caracteriza porque a diferencia de la glucosa, la insulina no puede sobrepasar la barrera placentaria. Por ello, el feto está expuesto a mayores concentraciones de glucosa y aumenta también las secreciones de insulina. Este exceso de hormona sobreestimula los factores de crecimiento por su capacidad de unión con los receptores IGF-1. Otra de las patologías asociadas es la hipoglicemia, que se caracteriza por concentraciones bajas de glucosa en sangre, inferiores a 50 o 60 miligramos por decilitro. Esta se presenta en pacientes con diabetes que tienen fallo en la administración de insulina exógena o de medicamentos orales antidiabéticos. El síndrome metabólico o síndrome X es otra enfermedad relacionada con la insulina. Es un grupo de factores de riesgo para presentar enfermedades cardíacas y diabetes, en donde la resistencia a la insulina es el mecanismo fisiopatológico básico. Está acompañado de factores como resistencia a la captación de glucosa mediada por insulina, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, aumento de los triacilglicéridos y las VLDL, disminución del colesterol y del HDL e hipertensión arterial. Otras funciones de la insulina son: estimula la termogénesis, sobre todo por la ingesta de carbohidratos, como estimulación de la formación de glucógeno, disminuye la síntesis del neuropéptido Y, aumenta la síntesis de leptina, disminuyendo el apetito, favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos y participa en el crecimiento gracias a la formación de proteínas. La regulación de la insulina está dada por factores que aumentan y disminuyen su secreción. Dentro de los factores que aumentan su secreción están la elevación de la concentración de glucosa en sangre, que hace que las concentraciones de insulina plasmática aumenten hasta 10 veces en 3 a 5 minutos. Aminoácidos como la arginina y la lisina principalmente. Hormonas gastrointestinales como la gastrina, secretina, colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico, que son liberadas por el tubo digestivo después de la ingesta. El aumento de ácidos grasos libres en sangre, hormonas como el glucagón, hormona del crecimiento, cortisol, progesterona y estrógenos. La estimulación parasimpática de acetilcolina sobre el páncreas, la resistencia a la insulina, como la obesidad, y algunos medicamentos que ayudan a la apertura de canales de potasio. Dentro de los factores que disminuyen la secreción de insulina encontramos la leptina, la amilina, el ayuno, la disminución de glicemia en sangre, la somatostatina y la actividad alfa-adrenérgica.